que es un sistema de elección indirecto, que no elige el ciudadano de manera directa, valga la redundancia, a su presidente, sino que lo hace a través del colegio electoral. La particularidad es que la elección es indirecta y son los electores que conforman el colegio electoral los que le dan el voto al presidente del partido que pertenecen. Entonces no es el ciudadano que tiene en cuenta a la hora de elegir al presidente, sino de aquel hombre que forma parte de un colegio electoral. Ese hombre le llaman los curules. Son votados por los ciudadanos y esos curules son los que van a ir o los que ponen el voto directamente al candidato del partido que pertenecen. Entonces, el resto de los cargos en Estados Unidos son de elección directa, igual que nosotros, salvo en el caso del cargo más importante, que es el de presidente. Un sistema creado en el año 1804, o sea que tiene un diseño de más de 2 siglos de antigüedad. Eso implica de que estaba pensado y diseñado para una situación demográfica muy diferente a la realidad que hoy tiene Estados Unidos, donde tiene estados o provincias, por decirlo de alguna manera, muy densas demográficamente. Sin embargo, hay otros estados que son muy poco habitados. Este colegio electoral es el que elige al presidente. Eso está establecido en el artículo 12 de la Constitución de Estados Unidos. Es el ciudadano que elige una lista de electores de un partido, en este caso republicano y demócratas, que hacen la promesa, valga la obviedad, pero hacen la promesa de votar al presidente del partido que pertenece. Puede darse en este sistema un ganador electoral, es decir, que gana por el colegio electoral, y no necesariamente un ganador popular, o dicho de otro modo, un perdedor popular. ¿Por qué? Matemáticamente se pueden dar la situación de que ganar por los votos electorales, pero perder por el voto popular. Y voy a explicar básicamente cómo funciona esto. Cada estado, Florida, California, Wisconsin, Kentucky, como sabrán, manejo el inglés de una manera muy apasionada. Estos estados, los ciudadanos van y votan a una lista de electores que van a conformar ese colegio electoral. Entonces tienen diferentes alternativas. ¿Cuál es el tema de este sistema? Que aquel estado que gana por una fórmula, el colegio electoral, mejor dicho, los representantes, los curules que van a votar son todos los del partido ganador. Y no hay ninguna posibilidad de hacer una proporción para el segundo o para el tercero. Entonces, si un estado, los ciudadanos votan el 51% por Trump y el 49% por Biden, los electores que van a ir al colegio electoral a votar son todos los de Trump. No va a ir ningún representante del perdedor. Estoy poniendo un ejemplo. Solamente en 2 estados, esto es Nebraska y Maine, tiene la posibilidad de ir proporcionalmente los representantes o los electores que van a votar al presidente de manera directa. El resto de los estados, el que gana se lleva todos los electores que van a votar de manera directa al presidente. Lo cual, esto implica una cierta injusticia de la representación de las minorías. Porque aquel candidato que pierde en un estado y sacó una muy buena elección, no tiene posibilidad de que los electores que pertenecen a su lista puedan representarlos en Washington, lo cual no va a tener ningún voto de ese estado. Sin embargo, pueden haber miles y millones de personas que votaron por ese representante.
Las críticas que ya de alguna manera estuve adelantando que se le hace al colegio electoral es que es antidemocrático en algún sentido por ser indirecto. Otra crítica que se le hace es que los estados que son decisivos por su cantidad de electores y dejan de lado a aquellos estados pequeños que tienen poca incidencia. Algo que no he dicho y que es importante aclarar es que cada estado tiene una cierta cantidad de electores que lo van a representar en el colegio electoral que responde concretamente a la cantidad de habitantes que ese estado tiene. Un estado pequeño tiene como mínimo 3 electores que lo van a representar en Washington. Sin embargo, los estados que son demográficamente grandes como California, como Florida, son estados que tienen mucho más. Entonces claramente hay estados que son más importantes que otros porque tienen mayor representatividad de los llamados curules, que son los que hacen el voto directo en Washington. Por ejemplo, Florida tiene 29, Arizona tiene 11, Texas tiene 38, Carolina del Norte 15, California 55. Entonces, el colegio electoral, el que va a votar sí de verdad directamente al presidente, refiere a la suma de 538 representantes. Entonces, si uno hace la división, con 270 votos a favor de un candidato o del otro, ya se consagra campeón. 50 estados serían más Washington tienen representatividad en el colegio electoral. Entonces, la mayoría simple, es decir, 270, ya es la mayoría simple para ganar en el colegio electoral. Recuerdo o reitero, ese votante que lo hace en el colegio electoral proviene de una votación directa que se hizo en cada estado. Ese representante, esa banca del elector, del curul, que vota de manera directa al presidente, viene justamente de cada uno de los 50 estados que tiene. No importa en realidad quién ha sido el segundo de cada estado, porque el segundo de cada estado no lleva ningún representante a Washington. Otra de las injusticias que se producen es que, por ejemplo, California, que tiene 55 representantes o votantes directos en el colegio electoral, tiene un elector cada aproximadamente 700.000 habitantes. Sin embargo, porque es un estado numeroso, uno de los más grandes en Estados Unidos. Sin embargo, hay otros estados que tienen solamente 3 representantes, pero la cantidad de habitantes que tiene en realidad da una representatividad mayor, porque tiene un representante cada 150.000 habitantes. Entonces, el voto del elector del estado pequeño tiene, entre comillas, más valor que aquel estado numeroso. Pese a que cada uno lleva más electores y el otro lleva menos, la cuestión está dada en que hoy no se está respetando la representatividad necesaria de los curules o de los que votan directamente al presidente respecto de los habitantes que tiene cada uno de los estados. California es un estado que es abiertamente y claramente la mayoría de votantes son demócratas. Entonces, cuando el candidato sabe que en California, demócrata, sabe que va a ganar, en realidad la campaña la pone o le da foco en aquellos estados que son mayormente indecisos y que la paridad está dada entre republicanos y demócratas. Hoy está muy polarizado los partidos políticos en Estados Unidos, donde las únicas dos fuerzas que se encuentran con posibilidades son republicanos o demócratas. En la práctica, este sistema electoral, los candidatos, las campañas, las políticas que establecen tienen poca dedicación para los estados que son claramente
favoritos de uno o de otro partido, porque ya saben que ganan y el que gana lleva todos sus curules o votantes directos al colegio electoral. La disputa se termina dando en aquellos estados en los que la cantidad de electores no supera de 6 a 8 representantes en el colegio electoral. ¿Por qué? Si uno consigue la victoria en ese pequeño estado, va a lograr esos 6 u 8 representantes electores que votan en el colegio electoral. Dicho sea de paso, cuando se concibió era exactamente el sentido opuesto. Lo particular es que hace algunas décadas este sistema no refleja la voluntad popular. En los últimos 20 años, 4 veces un candidato llegó a la Casa Blanca habiendo obtenido el triunfo en el colegio electoral, pero no habiendo obtenido el triunfo en el voto popular y directo que cada ciudadano realizó. Dicho de otra manera, en 2006, por ejemplo, Bush perdió por 500.000 de votos respecto de Al Gore, que era el representante opuesto en ese momento. Sin embargo, él ganó en el colegio electoral. La representatividad popular no estuvo dada porque tuvieron un presidente que en realidad, en la mayoría, contando un ciudadano o un voto válido igual al resto, no se reflejó en las autoridades. Y en el año 2016 sucedió lo mismo. Donald Trump perdió contra Hillary Clinton por 3 millones de votos. O sea, tuvo 3 millones de votos menos, sin embargo, ganó en el colegio electoral. Claro, consiguió el triunfo en los suficientes estados como para que el cálculo matemático le dieran 270 electores. Consiguió en los más grandes, consiguió en los que ya de por sí votan al partido de Donald Trump, pensando en el año 2016, y logró conseguir la victoria en esos estados indecisos, donde logró poner esos 4, 5, 6 electores o curules que votan en el colegio electoral y así obtener la victoria. Entonces, por ejemplo, lo que había dicho hace un momento, Wyoming es un estado que tiene muy pocos habitantes y pone 3 electores. California es un estado de millones de habitantes y pone 55 electores. Sin embargo, si uno hace la proporción de votos que llevan al colegio electoral respecto de la cantidad de habitantes, California pone un elector por cada 750.000 habitantes. Sin embargo, este otro estado más pequeño, Wyoming, pone un elector cada 170.000 habitantes. Entonces, claramente, el voto del californiano no vale lo mismo que del voto de este ciudadano que vive en Wyoming. Y el segundo factor que distorsiona este sistema, que no cumple con el objetivo o el espíritu al que fue concebido, es que el ganador se lleva todo. Es un principio que, claro, cuando el ciudadano vota en cada estado, el partido ganador se lleva todos los electores y no hay proporcionalidad en la representación que van a llevar en el colegio electoral. Entonces, el perdedor, lamentablemente, por haber perdido por un solo voto, no le alcanza para obtener representatividad en el colegio de electores. Anecdóticamente, esto que estoy diciendo sucedió en el año 2000, cuando Bush ganó en Florida por 537 votos directos. Solamente 537 votos directos. Él se llevó 29 electores al colegio electoral y el segundo, que perdió solamente por 500 votos, no tuvo ninguna representatividad del estado de Florida. Entonces, en términos generales, hoy Estados Unidos tiene un sistema de voto, sufragio indirecto, que no representa la voluntad popular, a diferencia de aquellos gobiernos federales y democracias que sí tienen el voto directo, que es el caso de Argentina.